Sean todos bienvenidos a su espacio, un encuentro con los clásicos cristianos, en el cual compartimos con ustedes lecturas de los libros que más han impactado a la Iglesia cristiana de todos los tiempos. En esta oportunidad, compartimos con ustedes la lectura del libro La soberanía de Dios de Arthur Pink. Nos encontramos en el capítulo 4, estudiando la soberanía de Dios en la salvación. En el primer punto, la soberanía de Dios el Padre en la salvación. Y estamos viendo algunos versículos bíblicos fundamentales de esta doctrina. Continuaremos con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El apóstol dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, aquí nuevamente la elección del Padre precede a la obra del Espíritu Santo y la obediencia de la fe por aquellos que son salvos, sacándolo por completo del terreno de la criatura y haciéndolo descansar en el placer soberano del Todopoderoso. La presciencia de Dios Padre no se refiere aquí a su presciencia de todas las cosas, sino que significa que los santos estaban eternamente presentes en Cristo ante la mente de Dios. Es decir, Dios no supo de antemano que ciertas personas escucharían el Evangelio y lo creerían, aparte del hecho de que Él había ordenado a estos ciertos hombres para vida eterna. Lo que la presciencia de Dios vio en todos los hombres fue amor por el pecado y odio a él mismo. El conocimiento previo de Dios se basa en sus propios decretos, como se desprende claramente de Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mi amigo, note el orden aquí. Primero es el determinado consejo de Dios, es decir, su decreto. Y segundo, su conocimiento anticipado. Así ocurre de nuevo en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, donde dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero esta primera palabra aquí, porque, mira al versículo anterior y en su última cláusula dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son los que Él antes conoció y predestinó. Finalmente, se debe señalar que cuando leemos en la Escritura respecto a Dios conociendo a ciertas personas, la palabra se usa en el sentido de conocer con aprobación y amor. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. A los hipócritas, Cristo les dirá: nunca os conocí. Él nunca los amó. Elegido según la presciencia de Dios Padre significa entonces elegido por Él como los objetos especiales de su aprobación y amor. Resumiendo la enseñanza de estos 7 pasajes, aprendemos que Dios ha ordenado para vida eterna a algunos y que como consecuencia de su ordenación, ellos a su debido tiempo creerán. Que la ordenación de Dios para la salvación de sus propios elegidos no es debido a algo bueno en ellos, ni a nada meritorio en ellos, sino únicamente a su gracia.
que Dios designó los objetos más improbables para ser receptores de sus favores especiales, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que Dios escogió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, no porque así fuera, sino para ser santos y sin mancha delante de Él. Que habiendo seleccionado a algunos para la salvación, Él también decretó los medios por los cuales su consejo eterno debería ser bueno. Que la misma gracia por la cual somos salvos fue en el propósito de Dios dada en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Que mucho antes de que fueran realmente creados, los elegidos de Dios estaban presentes ante su mente, fueron conocidos por Él, es decir, fueron los objetos definidos de su amor eterno. Y antes de pasar a la siguiente división de este capítulo, quisiera dar una palabra más sobre los temas de la gracia predestinadora de Dios. Volvemos sobre este terreno porque es en este punto que la doctrina de la soberanía de Dios al predestinar a algunos para salvación es atacada con mayor frecuencia. Los pervertidores de esta verdad buscan invariablemente alguna causa fuera de la voluntad de Dios que lo mueve a otorgar la salvación a los pecadores. Alguna cosa u otra se le atribuye a la criatura que le da derecho a recibir misericordia de manos del Creador. Volvemos a la pregunta: ¿por qué Dios eligió a los que eligió? ¿Qué había en los elegidos que atrajo el corazón de Dios Padre hacia ellos? ¿Fue acaso por ciertas virtudes que ellos poseían? ¿Será porque eran de corazón generoso, de dulce temperamento, que hablaban con la verdad en una sola palabra, porque eran buenos? ¿Es que Dios los escogió? La respuesta será siempre un rotundo no. Porque nuestro Señor dijo en Mateo 19:17, no hay nadie bueno sino uno, ese es Dios. ¿Fue por alguna buena obra que hayan realizado? No, porque está escrito en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Fue porque demostraron una seriedad y celo al indagar por Dios? No, porque otra vez está escrito en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Pero, ¿será porque Dios previó que ellos creerían? Otra vez respondemos no, porque ¿cómo pueden los que están muertos en delitos y pecados creer en Cristo? ¿Cómo pudo Dios prever a algunos hombres como creyentes cuando creer era imposible para ellos? La Escritura declara que creemos por gracia. Hechos capítulo 18, verso 27. La fe es el regalo de Dios, y aparte de este don, nadie creería. La causa de su elección yace en sí mismo y no en los objetos de su elección. Él eligió a los que eligió simplemente porque eligió elegirlos. Hijos de Dios por elección, los que en Jesucristo creemos, por eterna determinación, gracia soberana ahora tenemos. Señor, por tu compasión, gracia y gloria poseemos.